Sucede, mira, realmente nosotros en este circuito nos gusta empezar rompiendo el hielo. Ok. Así que no sé si tú llegaste a jugar con esto Sí, hace mucho. hace ¿Tengo mucho. que levantar un papel? No, tiene amarillo. Ah, Todo el ok. juego. Ah, ok, yo lo hago. Claro. Wow, hace mucho tiempo. ¿Qué color? Primero. Eh, rojo. Rojo. Sí. Rojo. Ok. ¿Y ahora? Los números. ¿Cuál número hay? 16, 1, 22 y 7. ¿Cuál eliges? El 7. 1, 2, 3, Ah, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora puedes levantar un papelito a ver qué pregunta esconde ese pequeño origami. Ok. Voy a levantar este. Y dice, ¿cuál era tu sueño de niña? ¿Cuál era tu sueño de niña, Susel? Mi sueño de niña siempre fue ser actriz, pero yo creo que yo no sabía decir actriz y me salía cantante. Cantante. Qué bien. Y no era necesariamente porque yo tenía una gran voz o porque me gustaba cantar, a mí lo que me gustaba era entretener, me gustaba interpretar, me gustaba hacer cosas performativas. Entonces, Ok. Excelente. Y ya sabemos que eres actriz, productora y directora, pero dentro de los tres roles, ¿cuál te gusta más interpretar? definitivamente actriz, porque yo me hice directora porque le tenía mucho miedo a enfrentarme a mi sueño, que era actuar. Entonces, como le tenía tanto miedo a estar delante de cámara, yo misma me posicioné detrás y yo decía, bueno, si yo soy directora, yo puedo guardarme roles en películas para mí, pero realmente mi sueño siempre fue ser actriz, aunque amo la dirección. Claro, y nosotros sabemos, por ejemplo, que tú eres egresada de esta institución. Así es. ¿Y cuál es tu primer acercamiento así con la comunicación? ¿Por qué decides estudiar comunicación? Bueno, yo al principio, cuando me gradué, yo quería estudiar actuación, pero mis padres son muy vieja escuela, entonces ellos querían que yo me formara, no sé si alguien tiene algo así, como una experiencia así. Querían que yo me formara con una licenciatura primero, y en ese momento, Sí. en ese momento no había, digamos que una seguridad para el actor como carrera. Entonces, en primera instancia yo quería estudiar psicología, incluso fui a una charla sobre esa carrera en UNIBE y me gustaba mucho lo de la observación de la conducta humana, por qué nosotros somos, por qué sentimos, por qué hacemos las cosas como las hacemos. Pero entonces una querida amiga mía que también estudió comunicación social, ella había venido a la charla de aquí de comunicación social y tenía el pensum y me había dicho, mira, yo me voy por comunicación social y yo como, háblame un poquito de eso. Y ella me dijo, bueno, lo que pasa es que en los 2 últimos años se da producción audiovisual y eso hizo como un, tú sabes, como un switch, como espérate. ¿Cómo así? Entonces yo veía, en ese momento no se dividían las menciones como ahora, sino que se daba la carrera englobando todo. Y yo decía, bueno, 2 años de periodismo, ok, para llegar a cine lo hago. Sin embargo, los 2 años de periodismo que se dieron, que la profesora Elvira Lora fue mi profesora también, me ayudaron mucho en cuanto a la redacción, escritura creativa, observar a las personas, las situaciones y poder describirlas de una forma bien particular. Todo eso me sirvió muchísimo. Entonces, cuando ya yo llegué a la parte de producción audiovisual, pues fue un sueño la carrera. Ya anteriormente has trabajado en muchas películas, pero ¿cómo fue el proceso de integrarse al elenco de la nueva película de Fefita? Fefita fue mi primera película, mi primer largo como actriz. Eh, Fue una historia, lo hago de manera breve. Yo tengo una hija y ellos querían a mi hija como una Fefita chiquitica. Y yo les dije a ellos que yo no ponía a mi hija a actuar todavía, o sea, no, a trabajar, eh, por un asunto personal, no siento que eso es como para ella todavía. Entonces, ahí mismo yo le dije, pero yo sí soy actriz y yo sí estoy disponible. Entonces ellos vieron mi perfil, me llamaron a los 20 minutos y me castearon. Entonces, el personaje que interpreto ahí es
la hija de Fefita, una de las hijas y la que murió en la vida real. Yo no muero en la película porque iba a ser como muy dramático, yo no quería eso. Pero sí fue mi primera experiencia, o sea, porque eso se filmó en el 2023. A partir de ahí ya yo he hecho 6 películas y una obra de teatro. Excelente. Mira, y entonces a nosotros, sobre todo el tema de esta velada del día de hoy, son los personajes femeninos. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú abordaste tal vez ese personaje femenino del interior sin necesariamente caer mucho en el estereotipo, que a veces puede en estos tiempos resultar ofensivo y así? O sea, ¿cómo tú manejaste esa parte? Bueno, yo abordo mis personajes haciendo un trabajo haciendo primero un cuestionario, tú sabes, como para mí, como usualmente los personajes te dan o mucha descripción o una descripción tan plana que tú tienes que inyectarle algo, porque si no se queda en lo plano. Entonces, yo tiendo a hacer una descripción. Si mi personaje se llama Laura, yo le pongo un apellido, Laura Acevedo. Tú sabes, si no me dicen de dónde es, yo pues me tomo la libertad de elegir de dónde es. En el caso de la hija de Fefita, yo tenía cierta referencia, porque justo como ella murió, la familia es muy sensible a ese tema, pero sí me decían que ella era muy tranquila, que ella era totalmente lo opuesto a Fefita, bajo perfil, tranquila, sin mucho accesorio, sin mucha peluca. Y, y eso me llevó como ahí, tú sabes, también el acento, que sí es ibaeña, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos, que era la ternura de la casa y todo eso, pues eso como que me alimenta. Pero en otros papeles, donde no te dicen tantas cosas, pues tú tienes que fabricarlas, o sea, tú tienes que sentarte e indagar. Y eso es lo que yo hago. Con relación a los estereotipos, pues hay estereotipos que son buenos y hay estereotipos que son malos. Como actriz, anteriormente a mí me detenía mucho el hecho de que una película dominicana como Fefita o quizás Sanky Panky me casteara, porque ay, esas películas, esas comedias son a veces, rayan mucho en los estereotipos y tal. Pero la verdad es que mi trabajo como actriz no es tanto no hacer personajes porque sean estereotipados. Tú sabes, al contrario, yo en esta etapa de mi carrera, yo estoy dando la entrada a cualquier personaje porque yo quiero actuar. Yo quiero la carrera, yo quiero tener no 6, sino 60, 80 películas, tú sabes. Ese es mi labor ahora y eso es que me quiero dedicar. Entonces, fíjate, a mí me dieron un papel, mi último papel fue en Sanky Panky y fue un estereotipo, si se puede, porque fue un personaje de la chica linda, sexy, que aquerosea un poquito al Sanky Panky, a Boquepiano. Oh. Porque Boquepiano quizá no sea lindo, porque no tenga dinero en la película. Y quizás hace 10 años tú me hubiese dicho, mira, ese es el papel, y yo te hubiese dicho, ay, Dios mío, pero qué cliché, ay, pero ¿cómo va a ser? Pero hoy en día, como me estoy dedicando a la actuación y quiero la carrera y quiero hacer, pues yo lo que hago es que le integro una propuesta, tú sabes. Ok, ella es la chica hot, bombshell, tú sabes, la que está buena, chévere, yo lo hago dignamente. Pero, ¿qué le puedo yo inyectar a este personaje? Entonces, ahí pregunto cuál es el objetivo del personaje, cuál es la intención del personaje. De nuevo, hago todos mis pasos de construir el personaje con este cuestionario de dónde viene. Me la imagino que quizá ella tomó clase en la universidad, la dejó porque estaba buscando el dinero, entró a trabajar en esta fábrica de chocolate. Estoy dando algunos detallitos de Sanky Panky. Sí. Y conoce a este muchacho y bueno, ella
lo que quiere es progresar y la única forma en que le enseñaron a progresar fue escalando, tú sabes, a nivel de estatus con hombres que tuvieran dinero y comienzo como a justificar un poquito el personaje, a conectar un poquito con el personaje. Y también cuando llego al set ya yo tengo una propuesta, entonces cuando el director me va a decir, mira, yo quiero que tú hagas esto, yo le digo, eso me encanta, lo recibo, la dirección que él me da. Pero luego también le digo, mira, ¿qué tal si yo hago esto? ¿Qué tal si yo de repente hago esto? Por ejemplo, en una escena él quería que yo estuviera sentada y que mientras a mí el jefe de la empresa me daba como piropos y bombo, yo hacía como, y tú sabes, los hacía sentir de menos a los Sanky Panky, por decirte algo. Y yo le dije al director, mire, con todo el respeto, yo tengo una propuesta, yo quiero saber si se puede. Me dice, claro, dime. Digo yo, ¿y qué tal si quitamos la silla y yo me quedo parada? Y en vez de hacer un gesto desde la silla, yo lo que hago es que voy donde ellos y le digo, ay, ustedes oyeron, soy la mejor, yo soy la mejor, señores, escústenme, yo soy la mejor. Entonces eso le da como, de alguna forma, como algo más pintoresco que una tipa plástica y ya. Sino que soy plástica, pero que cuando me están dando piropos, como que, ustedes están diciendo, no, tú sabes, y como que le doy una versatilidad al personaje. Entonces no es tanto como tenerle miedo al estereotipo, sino cómo tú puedes romper el estereotipo desde adentro. Tú sabes, a veces se puede, a veces no, pero siempre y cuando tú puedas inyectarle a tu personaje una propuesta actoral para tener fe y sentido de la verdad, para tener matices, pues ese también es tu trabajo. Excelente. Y dentro de todos los personajes que has interpretado, ¿hay alguno que te haya enseñado algo que ahora mismo pudieras compartir con todos nosotros? Todos me enseñan algo. Todos me enseñan algo, a todos los recibo con un poquito de miedo, luego hago mi trabajo, se va el miedo. Cuando hago ese trabajo de investigar, de responder preguntas, de ver cómo puedo inyectarle vida al personaje. Luego viene como el entusiasmo, la felicidad de tener la oportunidad. Luego viene la experiencia. Y la verdad es que todos los personajes me dejan un aprendizaje. El de Fefita, por ejemplo, fue mi primer gran personaje en pantalla grande y fue excelente. Pero ahí yo aprendí que, aunque yo sé lo que yo sé, a veces hay que ceder ante el conocimiento del otro. Tú sabes, darle la oportunidad a que alguien te diga, mira, ¿qué tal si tú lo haces de esta forma? Y no necesariamente el director, sino puede ser la actriz principal, por ejemplo. Tú sabes, o que en equipo se van formando cosas, se va integrando como un tono de ese universo. Pero de todos voy tomando, aprendiendo, recogiendo, porque también he aprendido que el actor va acumulando. O sea, el actor se va formando mientras va haciendo. O sea, tú no eres actor a la primera, ojalá que sí, pero en sí la labor del actor es como acumular, aprender y tener muchas experiencias, y cada experiencia te va dejando algo. Quizá esa, la de Sanky Panky, es una buena experiencia. Mira, me dieron en una comedia dominicana que a veces uno la ve como que la rechaza. Bueno, y ahora con el tema de la ley de cine se oyó mucho que son un disparate o lo que sea. Yo tuve un gran aprendizaje. Lo primero es que esos tres Sanky Panky, por decirte algo, son excelentes actores. Sí, O sea, claro. Fausto Mata, Aquiles Correa, Pachulí. Son tipos que son los primeros en llegar, se saben todas sus líneas y viven rebotando entre ellos. Cada vez que tú lo ves a ellos, tú crees que ellos están haciendo una Chelsea. Cuando tú te acercas a escuchar lo que ellos están haciendo, es rebotando su diálogo. Le dan entrada, siempre cuando tú estés bien preparado y tú sabes, al mismo nivel de ellos profesionalmente. Ellos te van a dar entrada y van a rebotar contigo y van a querer que tú hagas más cosas. Tú sabes, siempre están a favor de eso. Y bueno, ese precisamente es el aprendizaje de no tenerle como miedo a esos retos de estereotipo, de comedia dominicana, lo que sea, sino cómo yo puedo hacer esto dignamente.
y aportar. Excelente. Mira, y una cosa, también sabemos que tú eres productora, directora. Háblame un poco de esa labor que a veces uno por estar en el medio, los focos, uno como estudiante, uno no ve tanto. Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia en esas áreas, en esos roles? Bueno, yo soy productora y directora. Yo después de terminar la carrera aquí de comunicación social, yo me formé en Nueva York en dirección y luego volví, me casé y con mi esposo formamos una productora audiovisual. Con esa productora nosotros hemos hecho anuncios, contenido para redes sociales y todo lo que tiene que ver con audiovisuales, pero nosotros somos cineastas. Él estudió en Argentina y viene también con esa pasión por el cine. Entonces, la producción audiovisual a nivel de tener una productora es algo muy genial porque o sea, tener un negocio es algo muy encantador. Uno aprende muchísimo. O sea, de cierta forma yo soy artista, pero también soy empresaria. Y me gusta mucho ser empresaria. O sea, como haber tenido esa experiencia de empresaria primero, antes que el artitaje. Okay. Porque a veces, o sea, tener el balance, el equilibrio, es algo muy sano. Y yo, a través de ser empresaria, de tener esta productora audiovisual y tener que ver clientes, hablar con clientes, saber qué ellos quieren, darles lo que ellos quieren, he aprendido muchísimo. Tú sabes que cuando tú estás haciendo un anuncio, un comercial o algo para redes, para una marca, realmente tú estás dirigiendo, tú tienes tu DP con la cámara, tú tienes luces, tú tienes todo el equipo, pero realmente quien dirige es el cliente, quien Okay. dirige es la marca. O sea, yo digo, ok, vamos, acción y el supermercado, una persona está comprando, wow, me encanta esta manzana, qué deliciosa la manzana. Yo digo, mira, un poquito más orgánico, por favor, más que te gusta la manzana. ¿A ti te gusta la manzana, verdad? Sí, ok, imagínate que tú tienes hambre ahora mismo. No me le den nada a la actriz, por favor. Ok, entonces 3, 2, 1, acción. Ay, esta manzana es lo máximo. Cortamos. Yo siempre tengo que preguntarle al cliente, ¿qué tal? ¿Te gustó? Claro. ¿Te hay que gustó? preguntar. Sí, mira, y el cliente me dice, sí, mira, pero la verdad que ella se ríe con todos los dientes afuera. Yo quisiera que ella fuera como más reservada, como una sonrisa más suave. Ok, a mí me gusta la sonrisa, me gusta todos los dientes afuera, me parece que eso es atractivo, pero el cliente tiene sus códigos. Claro. Entonces, es diferente a tú cuando tú eres el director y no hay un cliente, no hay nadie más. Pero cuando tú haces una película y de repente tú tienes inversionistas y tú tienes productor ejecutivo, ellos tienen pointers y tienen cosas que quieren también, de alguna forma, dirigir creativamente. Entonces, una cosa me ha enseñado a tener balance en la otra. Excelente. Ok. Nosotros para el final de esta materia vamos a hacer un corto sobre Mamatingo. Entonces nos gustaría saber cómo entiendes tú que sería una buena forma de abordar un personaje histórico tan importante que nos pudiera ayudar tus consejos a nosotros. Eso es una buena pregunta. Bueno, yo creo que informarse es lo primero. Tú sabes, ustedes quieren hacer como una biografía o quieren Sí. hacer algo inspirado, o sea, más o menos, ¿de qué va el concepto? Bueno, te comento un poco. El concepto aún está por definirse. Justamente en esta clase debería estar definido, ¿verdad, profe? Porque estamos haciendo toda una lluvia de ideas. Entonces, sí, pero básicamente mi grupo personalmente quiere trabajar un concepto de documental con partes dramatizadas, ¿verdad? Y de encontrar el valor actual que tiene la figura de Mamá Tingó en la sociedad. Porque tal vez hay veces que estas figuras históricas se pierden en la historia y la gente no le da la suficiente importancia. Entonces queremos como recalcar eso, haciéndolo de una manera que no sea tan dramatizada, que no sea tan ficción, porque también queremos contar parte de la verdad de la gente que la conoció, que aún sigue viva, gracias a Dios. Ok. Bueno, todo depende. Yo
cada proyecto que voy a hacer, siempre yo me tomo un tiempo conceptualizando. O sea, para mí la conceptualización es demasiado importante. Tú puedes hacer una biografía o tú puedes hacer un documental de absolutamente lo que tú quieras, pero el cómo también es tan importante como el qué. O sea, un poco aquello de fondo y forma. Yo le digo, o le decía a mis estudiantes, porque yo di clase aquí un verano, y justamente fue de documental, yo le decía una frase que a mí me impactó muchísimo y me dio mucho amor por el cine y justo por el documental. Y es que hay un poco de ficción en el documental y un poco de documental en la ficción. Mi gran consejo es para separarnos un poco de lo que es un reportaje a nivel audiovisual. Lo que hace un documental es la mirada del director. Es que no se hable de Mamá Tingó como todo el mundo ha hablado de Mamá Tingó y sea un documento histórico más, sino que haya de alguna forma una búsqueda de una cabeza o que esas cabezas se unan para buscar qué es lo que queremos hacer con esto, cómo lo queremos documentar. O sea, la parte dramática, cómo se van a visualizar, cómo se van a ver, las partes que son entrevistas, dónde van a ser. Y que sea una búsqueda genuina de ese artista que esté detrás de cámara o esos artistas que se unan, sepan que son equipo y que van a hacer algo que los represente. Porque si no, raya mucho en un reportaje y entonces quizá en más de lo mismo. Ese es como mi gran consejo. Ya ahí de investigación ustedes han aprendido demasiado, ya ustedes tienen a la mejor mentora, o sea que... Pero Bien. sí, a mí como artista me preocupa más el cómo que el qué en este caso. Excelente, Susan. Mira, y yo quisiera que esta pregunta siguiente la traiga el azar. Entonces, Sael, por favor, trae la ruleta. Ven para acá, ven para acá. Ok, excelente. Entonces, Susan, si tú la pudieras agarrar, por favor. Sí, claro. Claro. Esto no le puede caer Pa- agua, ¿verdad? Preferiblemente no. Eh, ¿Verdad? Y le damos al... No, o sea, enséñale a la iniciar. cámara, claro. Ok. Y iniciamos con la ruleta. Bien. Ok, esto da un poquito de miedo. No, tranquila. Bien. Sin miedo al éxito. Excelente. Número 4, Ok, vamos a ver. Número 4. Bien, me gusta esta pregunta. Ok. Sucede, mira, volviendo un poco atrás, el tema de las limitantes, de verdad, que hay en esta industria, estas paredes que hay que romper, ¿cuáles tú crees que son y cómo podemos hacerlo? Paredes. Bueno, hay muchas paredes. Mira, te voy a decir la verdad. Cuando se hablan de paredes, yo sé que hay muchas cosas, retos, ¿verdad? Como que hay que afrontar. Pero yo creo que el primer reto, y me van diciendo si voy contestando la pregunta, porque puede que yo Está bien. la lleve por un lado que no es, pero la forma en que yo lo veo es que la primera pared que hay que derrumbar es la interior. Te lo digo porque yo comencé a actuar a los 33. O sea, cuando yo realmente me decidí a actuar y me decidí dejar atrás los miedos, fue a los 33 años. O sea, perdón, tú te graduaste, estudiaste aquí, Yo estudié te aquí, graduaste, me estás fui. empapada de todo lo que es el mundo audiovisual Sí. y aún así Yo no duré- habías actuado. Exactamente. O sea, yo había actuado en cosas muy pequeñas y cosas muy controladas, porque a mí actuar me daba pánico. Es como cuando tú sabes que tú quieres hacer algo,
pero ese algo te provoca terror. Miedo. Ujú. Entonces, a mí me provocaba la actuación, me provocaba mucho miedo. Yo sentía que el síndrome de impostor, yo no soy suficiente para eso, yo no doy la talla, ta, 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 ta. Pero luego me casé, tuve mi hija. Cuando tuve mi hija, ahí fue que yo dije, ok, es ahora o nunca. Y me atreví a tomar cursos y comenzar a dejar atrás el miedo y comenzar a dedicarme a lo que realmente me encanta. Porque dirigir, pero nada como la dirección, nada como la actuación, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Yo le tenía mucho miedo a la película dominicana porque es que aquí los directores, tú sabes, a veces improvisan mucho y a veces los personajes son como muy esto, muy lo otro, y muy... Entonces la limitante la tenía yo, la pared la tenía yo. Porque inmediatamente yo dije, mira, aunque me dé miedo, lo voy a hacer y para allá que voy a coger. Y comencé a formarme en la actuación, comencé a tomar cursos y comencé a dejarme expresar. Incluso comencé a ir a teatro de improvisación. Como que bueno, si la improvisación es lo que brilla en la televisión, en el teatro, en el cine, pues entonces vamos a darle a ese músculo. Y comencé a formarme en la improvisación y comencé a hacer todo este tipo de aprendizajes. Ya a mí no me atemoriza nada. O sea, a mí me puede llamar Robertico, que es como un cuco, de alguna forma, y no es un cuco para mí. Es como, ok, ¿cuál es la película? ¿Cuál es el personaje? Obviamente yo tengo que decidir si voy a ser el personaje y yo tengo que, vamos a decir, empatar mis valores con los valores de este proyecto. Si en principio estamos, le digo que sí, y luego voy integrándole una dignidad, honestidad y propuesta a esos personajes. Entonces, yo creo que cuando hablamos, por ejemplo, estereotipo, como hablamos ahorita, mira, van a haber estereotipos. Por un largo tiempo van a estar ahí los estereotipos, porque los estereotipos son, de alguna forma, son códigos de entendimiento social, tú sabes. Si yo voy a ser una banquera, a lo mejor yo no puedo estar hablando de una forma muy fina, porque tengo que honestizarme con ese personaje. Pero tampoco voy a ir ahí con lo que yo creo que una banquera es. Y maltratar, tú sabes, yo voy a hablar así porque las banqueras son así, mi hermanito, tú sabes, o sea, tengo que también dignificarlo, o sea, inyectarle darle dignidad, claro. tú sabes, y como que tratar de ver dentro de mi verdad dónde está ese personaje y hacer ese personaje lo mejor que yo pueda sin miedo, tú sabes, sin miedo al ridículo, miedo a que a ese personaje, yo no nací para este personaje, y hacerlo súper duper bien. Y a lo mejor yo hago una banquera que rompe esquemas, tú sabes. Claro. O sea que básicamente lo que nos quieres decir es como que la propia pared la creas. La derrumbamos desde adentro. Ujú. Ok. Y literalmente desde adentro, internamente, nosotros cada uno, y desde adentro de los proyectos. Claro. Tratando de hacer algo con la verdad del actor, con la propuesta del actor, con los matices y lo mejor que se pueda. Y vamos haciendo camino al andar. Exactamente. ¿Tienes alguna mujer referente en tu carrera que nos pudieras mencionar? Muchísimas mujeres referentes, de aquí y de fuera. Bueno, mira, yo tomé un curso con Judy Rodríguez, que Dura. también hicimos la carrera juntas aquí. Y ese curso a mí me inyectó mucho, 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 porque Judith es una actriz muy visceral. Y lo que ella enseña es eso. Tú sabes, actuar, saber cómo usar las emociones a tu favor. Ruth Emeterio me parece que es quizás la mejor actriz en República Mi Dominicana. maestra querida, la adoro. Es una maestra, es una persona que yo vi en un papel que me marcó duramente, dura, 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 dura. Viena González me dio clase aquí. Yo estuve en el grupo de teatro de aquí de la Pucamaima y Viena es excelente profesora. También me marcó muchísimo.
Caramba, o sea, todas las mujeres con las que yo he trabajado me han marcado. Lumi Lizardo como Fefita me marcó, porque es una mujer que no, o sea, se conoce y sabe lo que tiene que ofrecer y lo da al 100% every time, tú sabes. Entonces, es muy lindo ver eso y eso, de alguna forma, aunque ella no sea mi profesora, educa, tú sabes. Claro. ¿Te digo más? De No, fuera, que me dijo De fuera. Uf, a mí, ¿qué te digo? Yo tengo muchas actrices, pero que son como, de alguna forma, como que me hablan a mí, tú sabes. sí, sí. Viola Davis. Mira, Viola Davis ha hecho muchos personajes que son estereotipos. En The Help, ella hizo una mujer negra que es sirvienta. ¿Y quién te dice a ti que, o sea, tú te imaginas que yo hubiese dicho que no? O Octavia Spencer, que dijeran, no, yo no lo voy a hacer, pues yo no voy a ser una sirvienta más. Caramba, le dieron dignidad a ese personaje. Lo hicieron súper bien y ganaron un Oscar, o sea que yo no lo veo nada mal. Excelente. Mira, sucede una pregunta. Según IMDb, dice que tú dirigiste una película. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Verdad o reto, cierto? Se llama. Verdad o reto, verdad o reto fue un reto. Verdad o reto fue, yo vine de Estados Unidos, yo no tenía mucho tiempo aquí, pero yo me enamoré de una vez de mi marido, tú sabes. Y en ese momento él trabajaba en una productora audiovisual y literalmente a esa productora ellos fueron a un media tour. Y por eso es que hay que salir un poco como del cascarón y darse a conocer, ir a la radio, decir, miren, yo soy artista y hacer camino al andar. Porque ellos hicieron eso y vamos a decir que un loco con cuarto se apareció en la productora y dijo, miren señores, yo tengo un dinero para hacer una película, yo creo que ustedes la hagan. Y bueno, se comenzó a hacer la producción. Yo en un principio estaba vendiendo la película, en ese entonces tú podías buscar patrocinio por comisión. Ok, Y yo, interesante. era la novia de Robert, Robert era productor general, yo comencé a buscar dinero, encontramos dinero en Nestlé, Nestlé nos dio 4 millones para hacer esa película. Anoten eso, Nestlé da dinero. Bueno, Y nada, la cuestión es que nosotros estamos buscando dinero, y en ese momento quien iba a dirigir la película se va del país porque X se tuvo que ir, su esposa le buscó un trabajo en Chile y él se fue para allá y Nestlé bueno, así, esperando. y Nestlé así. Y Nestlé esperando. Y entonces ese productor ejecutivo, ¿verdad? El productor ejecutivo es el del dinero. Él nos dijo, mira, como este muchacho se fue, yo siento como que ya no tengo director, Se no cayó sé el qué proyecto. hacer. Y en ese momento yo estaba ahí como oyente de la situación. Ujú. Pero hay un amigo de nosotros que es guionista, excelente guionista, y él me mira y me dice, Susana, pero di que tú lo puedes dirigir. Y yo digo, ¿yo lo puedo dirigir? Y él dijo, una mujer dirigiendo una película, excelente para el mercadeo, vamos a darle. Y su primera película. Y mi primera película, Claro. y fíjate, él lo dijo tal cual, una mujer que va a dirigir, mira, me parece bien. O sea, como él de alguna forma, él lo vio como que, como una oportunidad, de alguna forma. Ujú. Y yo lo vi como otra oportunidad. Claro. A mi propia forma, y los dos dijimos como, bueno, y nos pusimos de acuerdo. Es un proyecto que fue muy difícil porque, y quizás ustedes tengan la suerte, yo en ese momento no lo vi necesariamente como una suerte, tú sabes, lo vi como, o sea, sí lo vi como una suerte, pero luego vinieron los conflictos. Porque, ¿qué pasa? Yo era una actriz, una directora, Dios mío, una directora contratada. Entonces, ¿quiénes aquí quieren ser directores, por ejemplo? Directora, directores. Ok. Imagínate que viene un productor ejecutivo y te diga, mira, hazme este guión, esto es lo que tú vas a hacer. Y tú digas, ok, esto está excelente, me parece bien,
puedo hacerle este cambio. Y él te diga, no, yo quiero esto. Entonces tú te vas dando cuenta de que es una película de producción, es una película de una productora, no es una película de autor, no es una película en la que tú tienes tanta decisión como dirección, como directora. Entonces yo me fui dando cuenta de eso. Era un productor ejecutivo que no tenía una experiencia en cine, o sea, él era un empresario con cuartos, literalmente, que quería hacer un guión que él fabricó. Y ese guión no necesariamente tenía de que la mejor estructura de cine, como ustedes pudieran imaginar. Entonces, yo me vi como una persona que estaba idealizando la dirección, que estaba idealizando hacer la mejor película dominicana de este guión, y él lo que quería era que hicieran ese guión y punto. Entonces yo me vi con ese conflicto de, wow, yo quiero hacer una buena película como yo la tengo en la cabeza y no esto que yo tengo en las manos. Entonces, un consejo. Si a mí me volviera a pasar esa oportunidad de que venga una persona con todos los cuartos del mundo y me diga, yo voy a hacer esta película y quiero que tú la dirijas, yo voy a dirigir esa película que se quiere, tú sabes. Porque en ese momento yo lo que quería era como hacer algo desde el idealismo y el perfeccionismo, y eso nunca deja, pero ese fue mi aprendizaje en ese momento. Entonces, así fue que se hizo Verdad o Reto, un poco como con esa lucha interna de, Dios mío, yo quiero hacer una película quizá menos cliché, con menos estereotipos, tú sabes. Y realmente a mí no me contrataron para eso, a mí me contrataron para hacer una peliculita vieja, tú sabes, chulita, de enlatados, de romanticismos y cosas así. Entonces, ese fue ese proyecto, fue una gran escuela para mí. Yo sigo en pleno agradecimiento de haber tenido esa experiencia. Creo que hicieron las cosas diferentes ahora, pero en sí fue una universidad, fue mi tercera universidad. Excelente. Justo te iba a preguntar algo así, más o menos si pudieras echar el tiempo 10 años atrás, ¿qué 10. consejos te darías a ti misma? 10 años atrás yo tendría 27, ok. Primero que el miedo está sobrevalorado, tú sabes, que el miedo hay que aplacarlo o al menos no ponerle mucha atención, hay que prender cámara, hay que salir por ahí con una cámara, hay que ser muy observador de con quién tú haces los proyectos, para ir viendo quién es tu equipo y quién no. Y es un tema también de valores. Eso sería un gran consejo que yo me diera. De tu gente va a ser quienes compartan tus valores. Tu equipo va a ser quienes compartan tus valores. Así sean tus valores personales o tus valores empresariales. Así es que se tiene que unir la gente. Como que, ok, ¿qué tanto tú das? Tú das el 100%, tú dejas el sudor, o sea, tú entras en los proyectos y te conviertes en el proyecto. Pues entonces tú y yo podemos trabajar. Tú, quizá lo tuyo no es entregarte el 100%, pero tú eres buena haciendo talento frente a cámara. Pues entonces yo te voy a ubicar ahí. Tú sabes, ¿no? Como que ser observadores de los equipos que se van formando y viendo cómo nosotros podemos relacionarnos y trabajar bien. Eso es muy importante, porque tener un DP que sepa traducir lo que tú quieres en cámara, a veces tiene que ver mucho con cómo ustedes se hablan cuando no tienen una cámara ahí, tú sabes, cómo ustedes se comunican, cuál es la visión de ese DP, cuál es la visión tuya como directora. A veces el actor que tú necesitas delante de cámara no es el más lindo, ni el más alto, ni el más esto o lo otro, sino quien te dé más, quien trabaje más contigo a la par, quien te pueda interpretar a tiempo, quien sepa tomar dirección, tú sabes. O sea, nosotros hemos hecho muchos castings y hay personas muy lindas que lo hacen muy lindo y hay personas muy lindas que no lo saben hacer, tú sabes. Y a veces es cuestión de chispa, de carisma, de otra cosa que esa persona le está inyectando al personaje que no tiene que ver con algo físico. Entonces es eso, es dejar atrás los miedos o caminar
al lado de ellos, pero no haciéndole mucho caso y fracasar, no importa. La vida continúa y se aprende muchísimo de los fracasos. Eso es por un lado. Y también saber formar tus equipos. ¿Quiénes son la gente que comparten tus valores? ¿Quiénes son los que van a TOA, tú sabes, en el proyecto? ¿Quiénes son los que amanecen? ¿Quiénes son, tú sabes, esa persona que te dice que no, tú me pones el crédito final? Es como, no, men, aquí somos profesionales claro. desde ahora. Claro. Sucede, realmente se nos acaba un poco el tiempo, ojalá sea más Yo hablo extenso. pila, sorry. No, no, excelente. Yo me quedo con eso. Se hace camino al andar. Sí. ¿Verdad? Como diría Serrat en su canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tus consejos que realmente creo que todos consideramos valiosos. Gracias por ser un referente de egresada de esta institución y esperemos que nos sigamos viendo por el camino del arte y del audiovisual. Muchas gracias, Suset. Un aplauso, por favor.